Muy buenas noches, bienvenidos a Netly, Estudios Bíblicos y algo más. Eh, esta noche tenemos un tema muy importante preparado para ustedes. Tenemos que hablar de todo lo que es la vida interior y su soporte orgánico, refiriéndonos a la doctrina del hombre. Y bueno, tenemos unos textos muy interesantes para que podamos dialogar. No se les olvide a ustedes compartir este tema con todas las personas que conozcan y también dejar en la caja de comentarios de Facebook todas las dudas que se le presenten o anotaciones que quieran o aportes que quieran agregar a este tema. Mientras tanto, saludo a Oscar. ¿Cómo se encuentra Oscar? Buenas noches, Freddy, y a todos los que nos acompañan por este medio. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para estudiar ese tema tan importante, la doctrina del hombre. Bueno, entonces también invito a cada una de las personas que nos están viendo en este preciso momento para que dispongan su corazón, su mente, su espíritu en su totalidad, todo su ser, para que podamos orar al cielo y pedirle a Dios que nos dé bendición en este preciso momento para entender perfectamente este tema. Entonces, Oscar, por favor, para que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Señor Jesucristo, Padre, hemos estudiado durante estos días que tú realmente has creado todo cuanto existe, el cielo, la tierra y todos los seres que la habitan, Señor. Te pedimos en este preciso momento, Señor, sabiendo que eres el dador de todo, que nos des también de tu espíritu, Señor. Nos des la paz en nuestro corazón y nos des la disposición de manera que podamos entender perfectamente este tema. Te rogamos, Dios de los cielos, que también podamos compartirlo con aquellos necesitados también de conocer de ti. Y Dios, te pedimos también que este programa siga creciendo para honra y gloria tuya. En tu nombre, Señor Jesucristo, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, Oscar, ¿qué podemos decir con respecto a este tema que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué nos puede hablar con respecto a eso? Bueno, Freddy, la verdad es que ese tema es vital y es de suma importancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la creación del hombre, la doctrina del hombre, la esencia del ser, cómo es que estamos compuestos, cómo es que somos realmente nosotros formados. Y cuando entendemos eso, podemos entonces comprender otros aspectos de la salvación más claramente. Es importante porque este tema ha sido tergiversado en diferentes religiones. Y hoy queremos seguir enfatizando lo que la palabra de Dios nos muestra para poder dejar más claro este punto. Y por eso es que esta semana estamos hablando de la doctrina del hombre y estamos entonces analizando muchos aspectos importantes. Ayer estuvimos hablando de uno muy importante que es la sexualidad con respecto a la pareja. Y hoy vamos entonces a hablar más con respecto a lo que tiene que ver con esa parte del hombre tan importante que es su interior y su soporte orgánico. Pero me gustaría de pronto, ayer como terminamos, no habíamos completado bien un tema, quisiéramos terminarlo hoy, que es el de la unidad original de la humanidad, o sea, cuando se habla con respecto a las razas. ¿Listo? Entonces quisiera que comenzáramos con lo siguiente. Contrariamente a la especulación de que algunas razas descienden parcialmente por amalgamación de seres semejantes al hombre, creados aparte de Adán, Hechos 17:26 nos dice algo bien importante. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, gracias a este texto, podemos entender de que no es que haya otra creación aparte de Adán, sino que claramente nos está diciendo que de un solo linaje, de un solo hombre, de una sola mujer, viene toda la creación, viene toda la humanidad. Entonces aquí claramente nos dice eso, Hechos 17:26. También sostiene el principio de que la raza humana no contiene ninguna otra sangre sino la de Adán y Eva. Por eso entonces este texto nos deja claramente y nos dice que de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz, toda la faz de la tierra. ¿Listo? Esta verdad también conecta la solidaridad de todos los pueblos con las consecuencias de la caída de Adán. Y eso lo vemos en Romanos 5:12 y 19, versículos 12 y 19. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el versículo 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los son muchos serán constituidos justos. Entonces aquí analizamos claramente que nos vuelve a recalcar que no es que haya otra, no haya otra creación aparte de Adán,
sino que de Adán y Eva es que provienen todos los seres humanos. Y un último texto, Primera de Corintios 15, 21 al 22, nos deja más claro esto, donde dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos quién es ese hombre que nos va a dar la resurrección, que es Jesucristo. Y el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, con respecto a esto, Freddy, hoy para los que están llegando y queremos saludar en este momento, estamos entonces hablando, terminando el tema de anoche, de las razas, y vamos a comenzar de otro tema bien importante para que estén muy atentos. Sí, claro que sí. No se les olvide que toda esta semana, como estamos trabajando la doctrina del hombre, es importante escudriñar bien todo lo que es el origen de él y como lo estamos notando es bíblicamente cómo es que podemos dar una explicación a todos los conceptos modernos que se dan con respecto al origen del hombre, ¿no? De dónde es su concepción, las razas y todo eso. Y ahorita vamos a ver más específicamente lo que es la cuestión de las razas. Mientras tanto, Oscar, quiero saludar a las personas que se están conectando. Jenny Suárez nos está diciendo muy buenas noches, Dios les bendiga. Cecilia dice buenas noches, mis hermanos, muchas bendiciones. Eh, Blanca Leguizamo nos dice, en las noches, buenas noches, me imagino, mi Dios los bendiga, gracias, gracias, los bendiga por su estudio, nos complementa ahí. Bueno, no se les olvide, este tema por lo general deja muchas dudas, hay muchas preguntas que ustedes también nos pueden retroalimentar, entonces les pedimos que en la caja de comentarios nuevamente depositen todas las dudas o aportes que nos quieran dar al tema. Mientras tanto, Oscar, quisiera también agregar algo con respecto a lo que usted venía hablando. Porque algo que de pronto sí es muy manifiesto hoy en día con respecto a la biología y todo lo que es la explicación antropológica y también de origen del hombre y todo lo que tiene que ver con él, hay mucha semejanza entre el hombre y los animales. Entonces empiezan a decir que los animales tienen, digamos, una procedencia muy parecida a la del hombre y empiezan a hablar de todo lo que es la teoría de la evolución. Pero si empezamos a mirar, por ejemplo, Dios desde el momento en que empezó a crear a todos los seres, desde un comienzo, desde un comienzo empezó a clasificarlos por especie. Mire, los animales fueron creados según su especie. Y mire este texto tan interesante que lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 21. Y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Empezamos ahí nosotros a darnos cuenta que Dios empieza a hacer una clasificación, ¿no? Empieza a clasificarlos tanto por especies como por género. Entonces hay una clasificación que hasta hoy en día, pues vemos la obra de Dios manifiesta. Mira el versículo 25 también, 24 que nos dice. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 25 ahora sí nos dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando cada uno de estos textos? Lo que significa es que hay varias especies. Y mire, Génesis también 6:20 nos lo vuelve a recalcar. Dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y eso fue en el momento en cuando ya apareció Noé, ¿no? Entonces aquí nuevamente Dios empieza a mostrar que hay una clasificación, digamos, destinada desde un comienzo, que empezó a organizarla, y esto tiene en cuenta diversas especies dentro de cada categoría, por ejemplo, diversas bestias de la tierra, o también del agua o del cielo. Y aunque los seres humanos aparecen en la historia de la creación como una categoría por sí mismo, nada parecido se dice de ellos. Vinieron originalmente en una sola variedad. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, porque entonces ahí entendemos que, digamos, la concepción de los animales sí vino como en clasificación según especies y géneros, pero el hombre fue constituido bajo una sola especie y bajo un solo género. ¿Qué podemos agregar, Oscar, o qué me puede comentar con respecto a lo que le estaba comentando? Pues con respecto a eso, mire que la ciencia confirma esta información bíblica.
Y las mismas variables biológicas, como también los mismos rasgos psicológicos y constantes culturales, están presentes en todas las razas humanas. Las diferencias entre las razas humanas no involucran otra cosa sino recombinación, intensificación o supresión parcial de características comunes a toda la humanidad. Entonces, aquí vemos cómo la ciencia ratifica claramente lo que usted acaba de exponer. Entonces, no nos queda duda con respecto a eso. Primero, que todos venimos de un mismo ser en común, que fue Adán y Eva. Adán, como lo llamó Dios en el Edén, Adán y Eva los llamó Adán porque de ellos proviene toda la humanidad. Y aquí se ratifica que no es que haya habido una creación antes o después, sino que de allí venimos todos. Y quisiera dejar de pronto para comenzar a eh, una pregunta quiero hacerles a los que nos acompañan en esta noche. Entonces me gustaría hacer la siguiente pregunta, pero antes quiero saludar a algunas otras personas que están llegando. Noemí de la Rosa dice, buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches Noemí, Dios me le bendiga también a su merced. Joana Tobar, buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga también a usted, Joana, Dios le bendiga a usted y a su familia. Y Luz Marina también, buenas noches hermanos, Dios los bendiga y les dé sabiduría. Muchas gracias, muy importante, sí señora. Entonces quisiera hacer una pregunta, Freddy, para que la vayan respondiendo ahí a medida que vayamos avanzando. Lo que ustedes crean, escriban allí lo que ustedes piensan sobre esto que voy a preguntar. Y la pregunta es, ¿el hombre tiene un alma o es un alma? Repito, ¿el hombre tiene un alma o es un alma? Esa es la pregunta de hoy. Y también quisiera decir algo, Freddy, con respecto a algo importante que quisiera que empezáramos a tomar aquí en cuenta, y es que nos gustaría que dejaran también allí sus peticiones de oración para, terminado el programa, orar por aquellas peticiones, por salud, por trabajo, por lo que ustedes deseen. Recordemos que cuando hay más de dos en el nombre de Dios orando, allí está el Espíritu Santo moviéndose y recordemos que la oración del justo puede mucho. Entonces le damos paso a Freddy para que continúe con esta parte. Sí, exactamente. Y por favor, déjenos las oraciones, nosotros estaremos ahí pendientes de ellos. Quisiera agregar adicionalmente a lo que Oscar nos hablaba con respecto a todo lo que es los descubrimientos científicos y todo, digamos, cómo han ido ratificando de que efectivamente el hombre viene de una sola especie. Eh, Según el mejor conocimiento científico disponible, las razas se originaron a través de la endogamia y cambios genéticos aleatorios en tiempos de escasez y dispersión de la población. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, digamos, inicialmente teníamos una única raza, pero a medida que se fueron adecuando cambios, digamos, como lo dice ahí, ambientales y cambios, digamos, de escasez de alimentos y todo lo demás, el ser humano empezó a tener cambios, empezó a generarse en ellos diferentes desarrollos físicos, diferentes, digamos, formas de su cuerpo, su cabello, sus ojos, todo lo demás, según el sitio donde habitaba y según también el tipo de alimentación la cual él en este caso tenía. Y eso ayudó pues a que tuviéramos las diferentes razas que ahora conocemos. Los filólogos pueden ahora trazar el origen también de los idiomas a un tronco en común. Ciertamente, la totalidad de la evidencia lingüística y la genética que está a nuestra disposición apunta a un origen común para toda la humanidad. Interesante porque más adelante vamos a ver, Oscar, que todo lo que fue la concepción del conocimiento moderno occidental, como nosotros lo interpretamos ahora, se dio hacia la parte de Mesopotamia, ¿no? Donde están inclusive las culturas más antiguas y los lenguajes más antiguos están sobre esa zona, y eso tiene también su explicación bíblica. Así es. Y me recuerda mucho algo que tiene que ver con la Torre de Babel, ¿no? Y cuando Dios descendió y confundió allí, porque dice que todos tenían un mismo idioma, ¿no? Bueno, aquí hacen una pregunta. Cecilia González Ariza dice, buenas noches, Cecilia. ¿Me repite la pregunta? Bueno, vamos a repetir la pregunta. La pregunta es muy, muy sencilla. ¿El hombre tiene un alma o el hombre es un alma? Entonces ahí está bien sencillita. Y es diferente tener que ser, ¿no? Es muy diferente. Que algunos piensan que tener y ser es lo mismo, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya hay algunas respuestas, Freddy.
Sí, Veamos que aquí ya Joana, nos dijo ajá, Joana, nos está diciendo, es un alma viviente. Cecilia sí, Leguizamón también nos está respondiendo, el hombre es un alma. Luz Marina nos dice, el hombre tiene una alma. Acá ya es diferente a las respuestas anteriores. ajá. Noemí de la Rosa nos está diciendo, el hombre es un alma viviente, unión del cuerpo y el soplo de vida. Ella fue más, digamos, directa a la explicación. Vamos a ver seguir en este estudio para que quede más clarito esta parte, ¿listo? Entonces, aquí ya vamos a analizar, vamos a terminar esta parte de la raza, vamos terminando para comenzar esa parte que acabamos de preguntar y dejarlo más claro. Aunque no trata el tema de las razas como tales, el capítulo 11 de Génesis recalca la unidad original de la humanidad, ¿listo? Aún después del diluvio, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, dice el versículo 1. En la primera generación después de la catástrofe, se le ordenó a esa generación, así como a Adán y Eva, que llenasen la tierra. Entonces allí entendemos lo que ocurre y cómo Dios le da esa orden que le dio a Adán y Eva, pero ahora se la da a la familia de Noé. Y lo hemos registrado en Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces ahí claramente nos muestra con respecto a ese punto que no se pierde, ¿no, Freddy? Porque aquí vuelve a retomar de dónde venía Noé, de Adán, de dónde venían los hijos de Noé, también de Adán. Ahí no se pierde la línea. Exactamente, claro que hay que entender algo, ¿no? El ambiente o digamos, lo que era la atmósfera antes del diluvio era completamente diferente a después del diluvio, ¿no? Porque antes del diluvio, inclusive la misma palabra de Dios enseña que no llovía. Entonces podíamos pensar que las personas que vivieron antes del diluvio, los cambios que ellos tuvieron probablemente solamente se dieron a través de la alimentación. Y de por sí la hermana Elena de Guay nos dice que ellos empezaron a comer carne y unos desarrollaron de pronto otra fisionomía diferente a la de los hijos de Dios, los que trataban de mantener la línea original. Pero después del diluvio ya los cambios fueron más drásticos. ¿Por qué? Porque la tierra había cambiado completamente, ya había cambios climáticos, la lluvia, todo eso lo demás. Entonces ya ahí, digamos, lo que fue la cuestión de las razas ya se vio más amplia, ¿no? Total, sí, señor. Entonces vea que aquí hay otras respuestas. Me gusta la participación aquí. Dice Alejandra Ospina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Dios les bendiga a usted también, Alejandra, y a su familia. Dice, creo que el hombre tiene un alma porque Dios nos da aliento de vida y el resto es polvo. Bueno, aquí ya hay dos personas que tienen un mismo pensar y vamos a ver qué resulta de este estudio. Cecilia González dice, el alma es el cuerpo y el espíritu le da vida. El alma es el cuerpo y el espíritu le da vida. Bueno, vamos entonces a analizar esto, ¿listo? No vamos a dar todavía una respuesta, sino que vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de Dios y ustedes sacarán sus conclusiones. Bueno, entonces Exacto. vamos a seguir entonces, Freddy, con terminando esta parte. Sí, claro que sí. Ahora, sin embargo, bajo el liderazgo autocrático que se vio en Génesis 10, y es interesante Génesis 10, lo que es el versículo 8, que dice aquí, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer ser poderoso, el primer ser poderoso en la tierra. El versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Mire que aquí ya empezamos a ver un liderazgo autocrático, ¿no? Se empieza a entender todo el sistema de dominio, ¿no? Una persona que gobierne sobre todo, ¿no? O todo autocrático, como lo vemos ahí. Entonces, ellos lo primero que hicieron fue desobedecer la orden divina que decía Génesis capítulo 11, versículo 4. ¿Y cuál es esa orden? Dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un hombre y hagamos un nombre y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ellos que pensaron, Dios había dado una orden, se la dio a Noé, que dijeron multiplicados y llenad la tierra, pero ellos quisieron concentrarse. Entonces, ahí es cuando empieza, digamos, a ir en contra de la designación de lo que Dios había colocado en un principio. Ahora,
y se concentraron en el sur de Mesopotamia. Y es interesante esta parte, Oscar, porque yo venía anteriormente comentándoles a ustedes que esa región de Mesopotamia viene a ser como digamos, como la concentración más antigua de civilización de toda la humanidad, donde se han encontrado todos esos rastros más antiguos de la humanidad, ahí en Mesopotamia. Y ahora, para el bien de aquella y de todas las generaciones posteriores, Dios los esparció imponiendo una diversidad cultural y lingüística entre los diferentes grupos. Por ejemplo, eso lo podemos ver en el versículo 8 y lo podemos comparar, por ejemplo, también con las divisiones entre los semitas, los jafeitas y los camitas que se ven en Génesis capítulo 10. ¿Por qué? Porque ahí empiezan ustedes a darse cuenta que después de la Torre de Babel empieza a aparecer toda esa división de pueblos, de lenguas, y todos tuvieron que tener una dispersión forzada. Y bueno, ¿por qué? Porque como ellos se habían colocado en contra de Dios, pues podría haber provisto una primera oportunidad para los cambios genéticos aleatorios y para endogamia. También podemos saber también, encontrar ahí responsables la diversidad racial que podemos ver hoy entre todos los seres humanos, ¿no, Oscar? Porque ahí ya se une dos factores, uno que era el ambiental, el alimenticio y ahora también el lingüístico, y ya se pudieron dividir en las diferentes razas que podemos hoy comprender que están en toda la faz de la Tierra. Así es. Entonces vemos nosotros que no es evolución, sino adaptación, ¿no? Y también a diferentes entornos que se vinieron a dar después de que el pecado entró al mundo. Porque recordemos que antes de que el pecado entrara al mundo, existía un clima para todo, o sea, no habían las estaciones como ahora las vemos. Es más, no había llovido nunca, ¿no? Porque Noé estaba predicando que venía un gran diluvio y por eso se le burlaban, porque la lluvia nunca se había dado, ¿no? Sino que dice Génesis que subía de la tierra un rocío, ¿no? Que alimentaba la tierra. Entonces, a medida que el pecado empezó a hacer sus diferentes, pues, manifestaciones de destrucción, pues entonces el hombre también tuvo diferentes adaptaciones y cambios, desde la edad, que antes se veía muchos años más, estatura, vigor, fuerza mental, espiritual, todo fue degradándose, gracias a Jesús que vino y quiere restaurar eso que Dios hizo tan maravilloso en el Edén. Y ya para culminar de pronto aquí, me gustaría, con respecto a las razas y esto, hablar lo siguiente. Mire que los autores bíblicos siempre enfatizaron las consecuencias teológicas de esa unidad original. Así Amós capítulo 9, versículo 7 nos dice algo bien interesante, y es que los hijos de Israel, según Dios dice, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cafor y de Kir, a los arameos. Aquí que explica que Dios mantiene la misma relación esencial con todos los grupos étnicos de la tierra, ya sean semitas, que son los de Israel, o camitas, que son los filisteos. Los privilegios de Israel dependen de relaciones basadas en un pacto, no de la herencia natural. Entonces, Dios está preocupado por todos los seres en el mundo, no solamente por una raza especial. Hay algunos que se enfocan en el sionismo y que el pueblo judío es el pueblo especial, pero no, Dios realmente está preocupado por todos los seres humanos que Él mismo creó. Y quisiera saludar aquí una de nuestras fieles seguidoras, a Katy Quintero, Serpa. Dios les bendiga grandemente, hermanos. A su merced también. Queremos también hacerle publicidad. Ella tiene un programa muy interesante todas las mañanas. Creo que se llama Ventanas de Esperanza, para que todas las mañanas podamos escuchar allí esas grandes bendiciones que Katy nos comparte. Bueno, ahora sí vamos a entrar, Freddy, de plano al tema. Entonces lo dejo que comience. Sí, quisiera de todas maneras recordarle de pronto a las personas que hasta ahora se están uniendo al programa una pregunta que habíamos formulado, que es, ¿nosotros tenemos un alma o somos un alma? Si es así, Oscar, ¿tenemos un alma o somos un alma? Entonces, Así esa es. es la pregunta. Entonces, si nos pueden ayudar a responder, ya tuvimos unas respuestas, pero ahorita que vamos a ir desarrollando el tema en sí, de pronto algunas personas van a inclinarse y se pueden retractar si quieren ahí en los comentarios, ¿sí? Pero entonces vamos a estudiarlo y no se les olvide que todo esto es a la luz de la palabra de Dios. Entonces, para empezar, quisiera hablarles con respecto a algo. La vida interior y su soporte orgánico. Entonces, entendemos que la vida del hombre está resumida
no solamente a través de la palabra de Dios como nos la presenta ahí, sino también científicamente, es que nosotros llegamos a ser, o sea, el ser vivo es lo que nosotros vemos, una metástasis no, sino un metabolismo que está funcionando entre unas funciones tanto del cuerpo como el cerebro, todo funciona y se mueve. Si a nosotros nos duele el estómago, nos afecta también el cerebro. Entonces, hay una unidad completa en todo el ser. Y vamos a mirar cómo nos lo presenta esto, pues ya científicamente lo que es la ciencia nos habla de esa manera para entender al ser humano, pero también lo vamos a ver desde la parte bíblica para ver cómo hay armonía entre los descubrimientos científicos y lo que nos dicen las escrituras. Ahora, la totalidad de la persona humana. La existencia humana ocurre en diversos niveles. Un nivel que es natural, sobrenatural, interno y externo. Ahora, como imagen de Dios, un hombre o una mujer actúan sobre el mundo natural mientras conservan una relación singular con Dios, que es a nivel sobrenatural. Entonces, mire cómo acá estamos uniendo los conceptos. Nosotros tenemos un mundo natural en el cual nos desplazamos y tratamos de tener una relación, pero también tenemos una que es sobrenatural, que la tenemos es directamente con Dios. Ahora, en el nivel natural hay una vida interior en la que tenemos que pensamientos, sentimientos, la razón, la memoria, la voluntad, la apreciación, la estética, todo eso es lo que nosotros tenemos interiormente, que trasciende por mucho la de los animales. Los animales no tienen ese tipo o la tienen en menor medida, por ejemplo, que son, digamos, sentimientos y todo lo demás, pero nosotros trascendemos, ¿no? Trascendemos mucho más que los animales. Ahora, mientras que la vida orgánica externa, por ejemplo, ¿cuál es la externa de nosotros? La nutrición, el sueño, la reproducción, etcétera, es mayormente común a ambas. Entonces, si se da cuenta, Oscar, nosotros tenemos como una mezcla entre lo interior y lo exterior, ¿no? Eso es lo que, en pocas palabras, resume también lo que somos como seres. Así es, pero no es que seamos divisibles, sino que lo que sentimos, pensamos, todo está en armonía y somos seres, como podría decirse un término técnico, holísticos o integrales. Parece que fueran muchas partes, pero simplemente somos un todo, ¿no? Un todo, una Exactamente. unión de todas estas cosas. Y cuando lo espiritual nos va bien, en la parte física también y en las demás áreas de nuestra vida. Y cuando nos va mal en alguna de esas áreas, nos afecta todo totalmente. Entonces, por eso es importante estar en todos los aspectos bien. Mire que, dada la prominencia de la vida interior relacional en la humanidad, no es de sorprenderse que se haya hecho intentos para concebir al hombre como de una naturaleza dual. ¿Qué es eso de una naturaleza dual? Divisible, o que son varios en uno, que una cosa es el alma, una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu, y son entes personales. No, aunque se trata de dar esa definición, mire que no es así. La vida interior y relacional tiene lugar de acuerdo con la concepción dualista dentro de una entidad llamada espíritu o alma, inmaterial en naturaleza, que reside dentro de nuestro organismo material, que es capaz de funcionar independientemente de él y de la cual los animales están desprovistos. Esa es la idea dualista, ¿no, Freddy? Y es totalmente errónea a lo que la Biblia presenta. ¿Cierto? Ahí ya vemos Sí, un error claramente. exactamente. En una de las clases pasadas que nosotros estuvimos dictando aquí, hablamos de todo ese pensamiento dualista y cómo también tenía sus orígenes muy antiguos, ¿no? Inclusive antes de los griegos, aunque los griegos tuvieron un gran desarrollo de ese pensamiento dualista, eso venía inclusive desde los persas, inclusive un poco más atrás. ¿Quién sabe cuál fue el origen de todo eso? Pero es interesante, digamos, explicar de pronto más en detalle lo que es el dualismo para poder seguir avanzando y entiendan qué es lo que sucede. Y es que dualista, ¿qué quiere decir? Como nosotros lo estamos presentando, como lo dice la escritura, nosotros somos integrales. ¿Integrales qué es? Que nosotros todo lo que vemos, todo lo que usted puede ver aquí, esto es el alma. Todo esto es el alma, ¿sí?
Pero en el pensamiento dualista es que cuando nosotros nos morimos, el, el alma sale del cuerpo, o sea, hay una conciencia fuera del cerebro. Entonces ahí ya, digamos, va en contra inclusive de los mismos descubrimientos científicos, porque los descubrimientos científicos han, digamos, dado también claridad que la conciencia es el funcionamiento del cerebro. Cuando el cerebro deja de funcionar, no hay conciencia. Y eso se acaba todo. Eso lo ha descubierto la misma ciencia. Por eso podemos ver también que dice de la muerte, como es vegetal, que las personas quedan como vegetales, que hayan ahí conectados sin conciencia. El cuerpo queda con una función, pero el cerebro queda sin función alguna, no hay conciencia. Entonces, todo eso que nosotros estamos viendo a través de la ciencia y de la escritura nos muestra que somos seres integrales, ¿no? En cambio, en el pensamiento dualista que maneja la mayoría de la cristiandad, creen que cuando uno se muere se separa el alma y que por ahí queda dando vueltas y todo eso. Eso es dualismo, ¿sí? De pronto para darle claridad a los que nos están escuchando. Así es. Y eso es importante dejar claro. Vean, el término que se utiliza técnicamente para definir el hombre no es el dualismo, porque ese es el incorrecto, y el correcto es monismo. No es porque vengamos del mono, ¿no? Sino que porque la palabra mono en griego es uno, y dual es dos. El dualismo es la idea que han venido metiendo hasta por la televisión, ¿no? Usted ve películas donde alguien se murió, los muñequitos se murió y salió algo con un arpa y se va para el cielo. Eso no es verdad, eso no funciona así. Y vamos a analizarlo con respecto al alma, a ver qué es el alma realmente. Entonces, mire, si de pronto usted quiere continuar con la... Sí, quería agregar algo adicional para que pudiera darle paso. Quería explicar que, digamos, algunos dividen la naturaleza humana en tres, ¿no? Que es cuerpo, alma y espíritu. Para nuestros propósitos, ambas posiciones pueden incluirse bajo el dualismo, puesto que ambas, solo una de las partes de la naturaleza humana, por ejemplo, espíritu en un caso o alma en el otro, es realmente importante, siendo separable y capaz de funcionar independientemente. En estas concepciones, el resto es secundario. Entonces, si se dan cuenta, mucho del mundo está bajo esta influencia y esta idea dualista, en que una cosa es independiente de la otra y no influye, no, es completamente apartado y separado. Entonces, ese pensamiento nos ha impactado y como usted mismo lo dice, en la sociedad también. Oiga, Freddy, ¿y qué tan importante entender este tema? Porque de ahí parten muchos errores de los que se habla, ¿no? Por lo menos el estado de los muertos. Y hay gente que piensa que cuando usted se murió, si se portó bien, se fue para el cielo, si se portó mal, se fue para un lugar donde Satanás está ahí con un trinquete dándole toda la eternidad. Y realmente eso está erróneo totalmente. Por eso es importante conocer este tema. Mire que con respecto al dualismo, está generalmente asociado con la idea de que separado del organismo en la muerte, un alma o un espíritu continúa funcionando para siempre. Y esa idea es que el alma es inmortal. Con todo, los mismos términos alma o espíritu se aplican a menudo a expresiones de la vida interior en sí antes que a una entidad independiente en la que supuestamente viven. O sea, aquí ya nos metemos a otro error. Cuando usted cree en el dualismo, directamente cree que el alma es inmortal. ¿Y qué nos dice Primera Timoteo? Que el único inmortal es ¿quién? ¿Es Dios. Dios? Así es. Exactamente. Mire que es muy importante separar esa idea, porque si, digamos, usted piensa que el alma es algo fuera de usted, ¿sí? Que, digamos, es separado de su cuerpo, pues va en contra de lo que la Biblia enseña. Mire que la Biblia siempre ha enseñado que nosotros somos un monismo, ¿no? Como dice Oscar, no que venimos del mundo, ¿no? Monismo se refiere a unidad, ¿no? A uno. Opuesto al dualismo está el monismo bíblico, la posición según la cual todas las expresiones de la vida interior dependen de la totalidad de la naturaleza humana, o sea, depende de todo lo que somos nosotros. Ahí es cuando también va en armonía con el Nuevo Testamento, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Y cuando dice que son templo del Espíritu Santo, pues que nosotros debemos cuidarnos de todo lo que nos alimentamos, de todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este es el alma, todo lo que nosotros somos. Ahora, incluyendo el sistema orgánico. Los componentes de un ser humano funcionan como una unidad,
No hay un alma o un espíritu separable que sea capaz de existencia consciente aparte del cuerpo. Eso no es así. Los únicos que usted ve de pronto dando vueltas y que molestan y que se le apareció a alguien y todo eso, son espíritus. Y la misma palabra de Dios enseña que esos son demonios, que hacen todo ese tipo de engaño. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a creer que somos inmortales. El primer engaño que Satanás envía en el Edén, hoy lo hace también a través de todas esas manifestaciones espirituales. Ahora, de este modo, las palabras alma o espíritu describen manifestaciones intelectuales, afectivas o volitivas de la personalidad. Y ahí es cuando entendemos, Oscar, también que el alma es también todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que hacemos, pensamos, cómo nos relacionamos, hace parte de toda la unidad, ¿no? Así es. Aquí ya empezamos a responder esa pregunta de que si somos o tenemos un alma. Ya estamos viendo que tiene más relación con el ser, ¿no? Que con el tener, ¿cierto? Entonces, para que vayamos analizando. ¿Sabía usted, Freddy, que aunque el mundo cristiano podría decir que el 80% creen en el dualismo, o sea, la idea errónea de que el alma es algo aparte del cuerpo? Mire que está resultando cada vez más claro para teólogos de diversas denominaciones cristianas que la Biblia considera a los seres humanos desde un punto de vista monista, o sea, uno, no que son divisibles. Es más, el intérprete del diccionario de la Biblia afirma: por la comunicación de Jehová, del aliento vivificador, el hombre de tierra que él había moldeado, no debemos concluir que el hombre está compuesto de dos entidades separadas, el cuerpo y el alma, no. El punto de vista característico del orfismo y el platonismo. Son esas ideas, ¿no, Frey? El orfismo y el platonismo los que dicen que el hombre es divisible, que es un alma y un cuerpo y que la carne es la mala y el alma es lo bueno. Pero mire lo interesante, que para usar la frase ahora clásica, el hebreo concebía al hombre como un cuerpo animado, no como un alma encarnada. ¿Ve? Entonces allá vamos viendo esa distinción entre el dualismo y el monismo. Recordemos que la idea verdadera bíblica es el monismo, no el dualismo, el monismo. Exactamente. Y mire que aquí Jenny nos está dando un versículo que quisiera leerlo. Dice Proverbios 4, 24, 27, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Es importante entender que la palabra de Dios nos insta continuamente a cuidar las avenidas del alma, es decir, nuestros sentidos que vemos, que escuchamos, que comemos, dándonos a entender que somos, me imagino, una unidad. Y muy buena esa referencia, porque es así, si nosotros entendemos eso, pues estaríamos más al pendiente de cuidar lo que somos, porque después de que uno se muere, ya no hay nada que hacer, ¿no? Inclusive el Señor lo manifiesta, que aprovechemos el tiempo que tenemos en vida, en carne, para poder hacer los cambios necesarios. Y si nos falta poder o fuerza, pues acudir al Espíritu Santo. Ahora, mirando también lo que veníamos hablando, en todos los casos en que las palabras alma y espíritu aparecen en la Biblia, pueden entenderse dentro del contexto, como refiriéndose a funciones de la psiquis individual o a la actividad de toda la persona, pero no como algo externo. Nunca se ha entendido de esa manera, Oscar. Ahora, esto es cierto tanto en el Antiguo Testamento respecto a términos como ruah, como en el Nuevo Testamento con términos correspondientes a la psiqui o el neuma, ¿no? Que se traducen como alma o espíritu. En ninguno de los casos que leemos que existe alguna entidad inmortal dentro del hombre, un alma o un espíritu humano, que sea capaz de funcionar independientemente del cuerpo material. Eso nunca vemos en ninguno de los textos que se citan en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que pase de esa manera. Así es. En ningún texto muestra primero esa división dualista de que el alma es una cosa y el espíritu es otra, y a veces son sinónimos también. No, simplemente somos un uno solo, un compuesto. ¿Listo?
Katy Mire, Quintero Serpa sí, pregunta, sí, nos está preguntando, le iba a decir eso también. dice, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que somos un alma? Bueno, según las evidencias que estamos analizando y según lo que seguiremos analizando aquí, lo que nos queda, claramente somos un alma. No tenemos un alma, sino que somos un alma. ¿Listo? Bien, entonces analicemos lo siguiente para seguir dejando claro esta parte, ya con respecto al alma y el espíritu en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al alma y el espíritu, qué diferencia hay entre el uno y el otro. El relato de la creación del hombre en Génesis 2.7 ha sido a veces interpretado como la infusión de un alma o sustancia inmaterial dentro de un organismo material. Pero esa inferencia es contraria al registro bíblico, porque el de registro bíblico declara que el hombre fue moldeado del polvo de la tierra, así como los animales de su ambiente fueron producidos desde la tierra, según Génesis 1.24. Vamos allí de pronto a ver Génesis 1.24, que dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. O sea, fue igual que el hombre, ¿no? También tomaba la tierra, solo que Dios se tomó la molestia de pronto de hacernos con sus propias manos, a diferencia de los animales. Dice entonces, solo con una atención y cuidado más individualizados. Luego Dios sopló en su nariz aliento de vida, el cual el hombre comparte con aves, reptiles, mamíferos y otros animales, según Génesis 1.30. Mire lo que dice Génesis 1.30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. ¿Listo? En que hay vida, el aliento de vida. Y mire que dice, y llegó a ser un ser viviente, un nefesh, un hayá, como ellos en Génesis 1.20. Dijo Dios, produzcan aguas seres vivientes y vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra, según su especie, y fue así. Freddy aquí claramente nos dice entonces, con respecto a esta parte, que nosotros compartimos también ese mismo aliento de vida con los animales y que de igual manera, como los animales fueron los de la tierra, tomados de la tierra para ser formados, igual el hombre también. La diferencia es que como fuimos nosotros de una manera más individualizada formados con las manos del Creador y nos hizo a semejanza de Él, ahí es donde compartimos esas características que sobrepasan mucho a los animales. Sí, y mire que de pronto hay un texto que es más directo hablando con respecto a después del diluvio. Mire lo que dice Génesis 7:22, o sea, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Hablando del momento del diluvio. Mire que dice que inclusive los animales, todos los animales comparten también el aliento de vida al igual que nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia como usted lo describía? Pues Dios se tomó su tiempo para crear al hombre, lo formó él mismo, mientras que lo demás sí vino por su palabra, ¿no? Que es completamente diferente. Pero la materia de donde trabajó e hizo tanto los animales como el hombre es la misma, el polvo de la tierra. Así es. Quisiera de pronto responder una pregunta que hace Noemí de la Rosa. Dice, ¿por qué se usa la palabra espíritu y no aliento de vida como dice Eclesiastés 12:7? Bueno, es interesante notar, Noemí, que la palabra espíritu también significa aire o aliento. Es la palabra ruah en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es neuma, porque es griego, ¿no? Y neuma también quiere decir lo mismo, espíritu, aire o aliento. Entonces, aunque se utilizan algunas versiones, en otras versiones se le da la, la connotación de espíritu, pero aún así esa palabra sigue significando lo mismo, a no ser que sea aplicada ya a un ser celestial, porque recordemos que los ángeles también son espíritus ministradores, ¿no? Son los ángeles. Y con respecto al Espíritu Santo, pues también se utiliza la palabra neuma, ¿cierto? O ruach kodesh, creo que es el término en hebreo. Pero es una buena pregunta. Con respecto a eso, espíritu viene a ser lo mismo que la palabra aliento o aire. ¿Listo? Exactamente. Katy Quintero nos está diciendo lo siguiente, y realmente tiene mucho sentido, porque decir que tenemos un alma es de cierta manera apoyar la falsa creencia de la inmortalidad del alma. Creo que ya lo están entendiendo por ese sentido. Sí, es así.
nosotros no podemos tener, digamos, vida independiente de lo que Dios nos entregó inicialmente. Sería creerle a Satanás cuando dijo no morirás, ¿no? Bueno, para Total. proseguir, para proseguir hablando con respecto al tema, como Oscar nos lo venía describiendo, hay un adjetivo, en este caso, un adjetivo que se aparece en el Antiguo Testamento que es allá, que significa vivo. Aunque se traduce a menudo como alma en nuestras versiones, su uso tanto para el hombre como para las bestias. Mire que ese término allá lo encontramos, por ejemplo, como lo habíamos citado anteriormente en Génesis capítulo 1, versículo 20. Acá en estos versículos, cuando se habla de los animales como de los seres vivientes, se utiliza ese término allá también. También en el versículo 20 y 24 también se utiliza en Génesis 1:24, por ejemplo, cuando dice aquí en este texto, seres vivientes según su género, bestia, serpiente, ahí también está utilizando, en esta parte que dice seres vivientes, se está utilizando el término allá. Y si se dan cuenta, lo está utilizando tanto para los animales como para los hombres, ¿no? Ahora, muestra que no hay nada inmortal o siquiera relativo a funciones superiores con respecto a él. Si ve que el término allá, que se traduce como alma o seres vivientes, no dice que sea independiente o que esté fuera de lo que es el ser constitutivo. Ahora, en su sentido más básico, la palabra hebrea significa garganta o garguero, de la que se deriva la idea de apetito. O apetito, en efecto, es como se traduce en diferentes versiones inglesas, como en la King James o en otras versiones. Pero mire que hay un texto que es interesante, que lo encontramos en Isaías, capítulo 5, versículo 14, que lo quiero leer, mire, dice. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, el que él se regocijaba. Mire que en este texto vemos ahí el término también apetito, ¿no? Donde se regocijaba, donde se gozaba y todo lo demás, hablando en este caso de una expresión física del ser, ¿no? No fuera de él. Ahora, ¿qué podemos ver también? En Isaías 5:14 el término es paralelo a boca, como lo acabamos de leer, y de ese modo podría traducirse ventajosamente en Proverbios, por ejemplo, en Proverbios 25:25 aparece de la siguiente manera. Mire cómo aparece ahí. Como el agua fría al alma sedienta. Cuando a usted, Oscar, por ejemplo, le dicen el alma sedienta, ¿será que el alma le da ser si es así con respecto a la idea de que el alma está fuera de nosotros? Por eso le Claro, ponemos vasito de agua. No tiene razón de es ser, ¿no? erróneo. No, no, no Es encaja. erróneo, ¿no? Exactamente. Entonces, no podemos entenderlo como que si el alma es un espíritu o un ente inmaterial, ¿cómo va a tener también motivos carnales como lo que nosotros tenemos de necesidades físicas, como el hecho de tomar agua? Es ilógico. Así es. Y mire, mire este texto, Génesis 34:3 también de pronto aclara un poco esto, Freddy. Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahí recordamos ese episodio cuando este personaje se enamoró de Dina, pero entonces dice que el alma, ¿no? El alma. Entonces, ¿será que se salió el alma de él y se apegó a ella? No, se está refiriendo a la misma persona, una persona, eso es lo que somos, un alma. Hemos escuchado cuando dicen en el estadio tal que hay un partido, dice que está lleno, que hay más de 30.000 almas. Se está refiriendo Exactamente. claramente a eso, ¿no? Entonces ahí vemos claramente esto. Y vamos a entonces a analizar otra parte con respecto a esto. Mire que en relación con la raíz verbal respirar, que es nefesh, figurativamente significa vida, como en Deuteronomios 24:6 y muchos otros lugares. Deuteronomios 24:6 dice algo interesante. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Listo? Ahí claramente nos da también un ejemplo con respecto a esa parte. La vida. Y muchos otros lugares. En Proverbios 8:35 también nos habla con respecto a esta parte. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Ahí se ve también el término vida o respirar, que es lo mismo que el
el término nepesh o nefesh. ¿Listo? Y también está en contraste con muerte y es paralela a Hajin, otro término para vida. Hajin es otro término para vida y significa también vida y similarmente ser determinado por el contexto de pasajes como 1 Samuel 28:9. Entonces vamos a ver 1 Samuel 28:9 donde dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ahí vemos otro ejemplo claramente con respecto a esto. Pero entonces, para uno entender más claramente esto, Freddy, yo creo que nosotros analizamos el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, y ahí claramente dice que no es que se le imponga o no es que se le dé un alma a Adán, sino que dice que Dios solamente respira aliento de vida en su nariz, en ese polvo inerte o hombre formado del barro. Pero esa energía no es que sea un ente con personalidad, simplemente es la energía de Dios. Ese aliento de vida es la energía de Dios que tiene todos los seres humanos, es la respiración que tienen todos los seres humanos. No es que se le dé un alma. Lo que pasa es que cuando esa energía toca la nariz del hombre, se convierte inmediatamente en una sola alma, en un alma viviente. Exactamente. Siempre debemos entender estos pasajes como la unión de dos elementos, ¿no? Dos elementos Así, que al unirse forman uno solo. Si lo uno solo. entendemos de esa manera, pues descartamos, digamos, cualquier otra intromisión de un tercer elemento. De por sí ahí solo se presentan dos, ¿no? Así es, dos, y se convierten en uno. Es curioso porque dos se convierten en uno, es como la pareja, ¿no? Que el hombre y la mujer y serán una sola carne, siempre Exact- mostrando esa unidad. Exactamente. Mire, de este modo, ni los elementos que constituyen al hombre, ni el procedimiento aplicado, como lo estamos viendo a la creación, según se describe en Génesis 2:7, que es el texto que les tengo ahí. Mire, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el primer material, y sopló en su nariz aliento de vida, el segundo material, el segundo elemento, ¿no? Y fue el hombre o llegó a ser un ser viviente, o sea, la unión de los dos, no se ve un tercer elemento, o sea, implica la existencia de algo como un alma digamos, no lo escribe o no lo explica como en un sentido dualista, ¿no? Que vengan dos. Los seres humanos son superiores a los animales, no a causa del número de sus componentes básicos, sino debido a que difieren cualitativamente de ellos. Eso constituye digamos, constituiría una posición dualista. Mire, quiero leerle un texto que está en Eclesiastés 3:19 que dice lo siguiente. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los animales también? Cuando se muere ellos, también el aliento que fue dado a ellos se separa, se va y el polvo vuelve a la tierra, la materia que lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que los animales tienen, digamos, una muerte diferente al de los hombres, pero no, constituye prácticamente casi lo mismo, ¿no? Sí, así es. Y mire que ahí terminando el versículo dice, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. O sea, es lo mismo, solo que el dualismo trata de mostrar que el hombre es más, porque dice que el aliento de vida no lo tienen los animales, o no tienen esa misma energía que Dios le dio al hombre. Me gustó este texto que acabaron de publicar aquí, Freddy, de Primera de Reyes 15:29. Dice algo interesante y esto descartaría la idea de ese versículo con respecto al alma inmortal. Mire lo que dice. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam. Mire lo que dice ahí, sin dejar alma viviente, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Entonces aquí vemos que el alma no es inmortal y cuando se refiere a un alma es a una persona, simplemente, no es a un ente que sale del cuerpo ni nada de eso. Pero como por todo lado nos tienen emboscados con tanta información incorrecta, porque usted ve y por todo lado le meten la idea de que usted tiene un alma. No, no tenemos un alma, somos un alma. Y con eso quisiera analizar lo siguiente.
Aunque la muerte no era una parte del mundo original, la información bíblica sobre el proceso de la muerte contradice igualmente el pensamiento dualista. Interesante, o sea, tanto la vida como la muerte contradicen ese pensamiento dualista. Miren que en términos bíblicos la muerte se describe como un proceso inverso al de la vida, en el cual el hombre, criatura terrestre, vuelve a la tierra. Génesis 3:19 nos dice claramente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y al expirar devuelve a Dios el aliento, el ruá, literalmente viento, o a menudo traducido espíritu. Pero ese espíritu no es un ente ni nada de eso, no. Solamente es la energía que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Vuelve a Dios, el cual es un símbolo de la fuerza vital que se le había prestado como también a las otras criaturas vivientes. Claramente lo dice Génesis 6:17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Freddy, mire lo interesante. Cuando Dios crea al hombre, del polvo de la tierra sopla aliento de vida en su nariz y el hombre es un alma viviente. Pero cuando el hombre muere, ¿qué pasa? El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el aliento o el espíritu o la energía que Dios le sopló vuelve a Dios. Pero ahí no aparece por ningún lado ningún alma, porque el alma es cuando el hombre está vivo. ¿Listo? Eh, es interesante lo que usted hace recalcar ahí, porque Dios lo que muestra es que vuelve a su origen, ¿no? El origen que es, si el material que Dios tomó era el polvo de la tierra, el hombre vuelve a ser del mismo estado como un sistema de transición repetitoria, como uno de esos ciclos, como el ciclo del agua, como todo, vuelve a lo mismo. Y el aliento de vida, que es esa fuerza de vida que Dios nos impregna a nosotros, vuelve a Él como el origen de lo mismo, ¿no? Entonces, Así es. vuelve nuevamente a recalcar que nosotros en este mundo no tenemos nada propio, ¿no? Como que Dios nos da todo lo que somos. Interesante y maravilloso, ¿no? Así es, para uno a reflexionar con respecto a eso. Algo que quería resaltar antes de darle paso. Miren, por eso entendemos que cuando uno muere, no es que se vaya a algún lado. Usted no se va ni al cielo ni a ningún infierno que inventaron los griegos, no. Simplemente usted se va al polvo de la tierra y Jesús cuando vuelva por segunda vez, pues lo va a resucitar. Eso lo dice claramente Daniel 12:2 y Juan 5:39. Claramente lo dice, ¿cierto? Porque si alguien ya se fue para el cielo, pues cuando venga Jesús, ¿cómo lo va a resucitar? Le toca bajarlo del cielo para resucitarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora para ir cerrando esta idea, y creo que hemos sido muy enfáticos con ciertos textos, hemos citado varios textos y queremos de todas maneras que esa es la idea que ustedes se lleven, que somos un alma y no que tenemos un alma. Ahora, ninguna entidad personal o consciente sobrevive al proceso inverso de la muerte. Imagínense, leamos algunos textos que nos van a mostrar que efectivamente nadie sobrevive al proceso inverso. ¿Y cuál es el proceso inverso? Pues el hecho de que nosotros morimos. Entonces, mire lo que dice Salmos 6:5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El texto es claro, o sea, nosotros cuando llegamos al estado de la muerte, no hay nada más, ni memoria. Otro texto que quisiera citarles, Salmo 39 dice lo siguiente, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Tampoco hay vida, todo se acaba. Otro versículo, Salmo 88:10, dice lo siguiente, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Son textos tan claros y tan directos. Mire, otro más para poder ir cerrando la idea. No alabarán los muertos allá, a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, si nos damos cuenta, la inversión podría cambiarse solamente en la resurrección. De ese modo, toda esperanza de la vida más allá de la tumba se centra en la resurrección. Y es cuando ahí sí venimos a comprender textos como los que habíamos citado anteriormente, ¿no, Oscar? Como Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 16 al 23, o Juan, capítulo 6, 39, 40. Solo la resurrección
no un estado desencarnado, puede rescatar a los muertos de su condición carente de significación. Y ahí es cuando entendemos todo lo que el Señor Jesucristo nos hablaba, por ejemplo, en Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38, donde habla de todo lo que es la resurrección y todos estos temas que realmente es la promesa y el regalo que Dios nos da. Como William Tyndale, el traductor de la Biblia inglesa y mártir, lo señaló hace siglos: aquellos que colocan las almas desencarnadas en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, destruyen los argumentos con los cuales Cristo y Pablo prueban la resurrección. Creo que esa frase de Tyndale le pega directamente realmente al propósito de la salvación, porque entonces si vamos a vivir después de morir, ¿qué sentido Cristo tenía de que viniera, no? Claro, no tendría sentido la resurrección. Y entendamos que sí hay una resurrección, pero no es inmediata la muerte, sino que serán los postreros días, como María bien se lo dijo a Jesús cuando murió Lázaro, ¿no? Y la Biblia claramente lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados juntamente con ellos para ser arrebatados al cielo y estar con Jesús para siempre. Este tema es un tema largo, complejo. Mañana vamos a continuar con este tema. Quisiéramos dejar esta base introductoria, para que mañana no se pierdan, porque mañana vamos a responder preguntas como, bueno, hay personas que dicen que la abuelita que murió hace tiempo se le apareció y le dio una información que solo entre ellos conocían. ¿Qué será eso? Entonces vamos a responder esas preguntas y vamos a especificar más qué es realmente el alma. ¿Listo? Ya vimos hoy y respondimos algo interesante, que no es que nosotros tengamos un alma, sino que somos un alma viviente. Quisiera citar ya para terminar y reflexionar uno de los textos que nos deja claro con respecto a esto. Eclesiastés 9:10 dice, todo el que tiene, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dios nos ha dado una vida para que nosotros la aprovechemos, no haciendo cosas malas, no buscando nuestra propia voluntad, sino buscando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que en recompensa tengamos la vida eterna. ¿Por qué? Porque al sepulcro donde vamos no hay ninguna obra. Y si nosotros realmente no buscamos en vida a Dios, pues realmente no vamos a disfrutar de lo que realmente es la vida eterna. Así que queremos hacer de pronto en este momento un llamado para aquellos que en este momento nos escuchan y que de pronto han derrochado su vida haciendo cosas que no le agradan a Dios. Les queremos decir que todavía hay tiempo, todavía el tiempo de gracia está abierto. Todavía tenemos la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios y poder vivir una vida recta, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Así que queremos pedirle a Freddy que por favor tenga una oración para que nos acompañen esta noche. Yo sé que de pronto hay algunas peticiones que no se fueron escritas, pero sabemos que todos tenemos algún tipo de necesidad y queremos orar por cada uno de ustedes en esta noche. Es así. Por eso les pido a cada una de las personas, de todas maneras, si no fue posible en ese preciso momento, colocar alguna petición en particular ahí en los comentarios, pero que si quisieran orar, que quisiera que nosotros oráramos por ustedes, también tenemos nuestro correo que es logosnetly@gmail.com, en el cual también nos pueden remitir todas esas peticiones y estaremos muy pendientes de ellas para poderlas también ponerlas en las oraciones de cada uno de ustedes, así en vivo o individualmente nosotros también acá dentro del programa. Entonces, quiero pedirle a cada uno de ustedes que cierren los ojos y vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Dios de los cielos, te damos gracias, Señor. Nos has demostrado a través de tu escritura, Padre, que dependemos plenamente de ti, Señor. Nos has dado aquel aliento de vida, Señor, nos has dado este cuerpo, Padre, y hemos llegado a ser lo que somos en este preciso momento. Dios, te encomendamos este cuerpo, esta vida, esta alma, Señor, para que andemos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a apartarnos de lo malo, de las tentaciones, Señor. Ayuda a que nuestra vida, nuestra alma también se cure de todo tipo de enfermedades, Señor, de manera que podamos servirte de la mejor manera, poder alabarte y poder glorificar aquel nombre que es el único que se merece esa honra, Señor. Te pedimos por este programa para que sea prosperado y para que cada una de las personas que nos ven
también vean la necesidad de encontrarte contigo, Señor. Entonces, Padre, todo esto lo pedimos por el poder de tu Espíritu Santo y en tu santo y divino nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Les recordamos entonces que pueden dejar allí sus preguntas en el correo de logosnesbly@gmail y también para que nos dejen sus peticiones para orar por ustedes. Dios les bendiga y recuerden que Nesbly es estudios bíblicos y mucho más. Exactamente. Entonces los esperamos el día de mañana. No se los olvide, 7 de la noche. También pueden seguirnos en Facebook y también en Spotify nos pueden encontrar. Que tengan ustedes una feliz noche.